En el lugar de tu presencia, Jesús, es mi anhelo estar día a día. En el lugar de tu presencia quiero estar, contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. En el lugar de tu presencia quiero estar, contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. Es el lugar. Entonces el río Hudson tiene una cualidad, que en la mañana la marea del mar lo mete del sur a norte, cuando la marea empuja. Pero al mismo tiempo, la corriente del sur lo está empujando hacia el mar, porque la corriente donde nace el río Hudson es tan fuerte que lo empuja hacia el mar, y entonces el Hudson tiene dos corrientes, por eso es peligroso. Por eso aquel avión que aterrizó, ¿se recuerda? Hace un par de años hicieron un aterrizaje forzoso. El milagro fue que el avión logró aterrizar, por la pericia del piloto, lógicamente, en una corriente que pudo haberlo estrellado, porque iba contra el avión al mismo tiempo que la corriente del mar lo empujaba. Así que es un fenómeno que nadie se explica cómo logró ese piloto aterrizar. Este hombre, este joven que tenemos aquí en Mateo 19, es eso. Él está caminando en un sistema religioso en donde le piden que cumpla ciertos requisitos para estar bien con Dios. Pero al mismo tiempo hay un sistema espiritual que se le opone, y eso le hace sentirse a él vacío. No hay nada más horrible, mis queridos hermanos, que sentirnos vacíos cuando estamos tratando de agradar a Dios. Pero encaminar en la fe del Hijo de Dios. Y yo quiero que usted lo haga. Que no importa las circunstancias, no hay dinero, no hay cosas materiales, pero si el corazón está henchido de palabra, lleno de fe, todo lo demás sale sobrando. Si usted no le mete fe a su corazón cuando no la necesita, cuando necesite fe, su corazón no le va a poder devolver la fe. Entonces, cuando usted le mete palabra y palabra, pero palabra que impacte su vida, palabra que lo desafíe, palabra que lo rete. Cuando usted escucha palabra, no sencillamente está escuchando, algo está sucediendo ahí adentro, porque la palabra, como es viva, es el logos de Dios, es Cristo mismo. Cuando usted viene a la iglesia con un espíritu y con una voluntad dispuesta a alimentarse, la palabra penetra a través de sus oídos, se escapa de la mente para que no la razone y se ubica en el corazón. Se ubica porque es ahí donde quiere ir la palabra. No en este músculo, sino en el corazón, el hombre interior.
Entonces, poco a poco, esa palabra se va convirtiendo en todo lo que Jesús dijo. Una higuera, un árbol, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Se convierte en algo. Por eso es que enseño que si cuando usted no necesita fe, le mete fe a su corazón, cuando necesite fe, le va a brotar. Pero si no le pone palabra de fe a su corazón cuando no la necesite, cuando tenga su sueldo en la bolsa, cuando tenga sus necesidades suplidas, cuando venga el día malo, no le va a dar la fe que usted necesita. Aquí es en donde el problema de los domingueros se lleva a cabo. Porque cuando necesitan la fe, no la tienen. Ese es el problema de los religiosos, que todo lo analizan, todo lo cortan con su patrón teológico. Y entonces no permiten que la palabra entre. Por eso Jesús dijo, si no os hacéis como niños. El niño todo lo cree. Y no es que usted crea todo lo que yo le enseño, pero si usted lo compara con lo que dijo Jesús, tiene que compaginarse y el mismo Espíritu Santo le tiene que dar testimonio a usted de que lo que le estoy enseñando viene del cielo. Fíjense, hermanos, que el Señor anhela y desea que usted sea prosperado en todo. ¿Por qué hicieron así? Porque eso confirma la palabra, eso es un clic. Entonces, cuando usted viene a la iglesia a escuchar palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Corrijo, y el oír por la palabra, no es el oír la palabra, es el oír por la palabra. Cuando usted oye por la palabra que está entrando, aquí adentro empieza a forjarse un árbol. Y eso fue lo que enseñé el domingo, fue la primicia que enseñé con ellos el domingo. De manera que ese árbol está empezando a crecer con el tiempo, usted lo riega con el agua de la palabra, usted alimenta al árbol, le quita malezas, de manera que llega un momento en que el árbol empieza a producir frutos. Ahora pongámosle como frutos, ¿qué? Manzanas, naranjas, peras, frutos. Entonces su boca, como el árbol tiene que ir rompiendo la tierra, y usted y yo somos tierra, ¿me sigue? Entonces el árbol con sus raíces empieza a llenar toda esta tierra con sus raíces, y obligadamente tiene que salir por algún lugar. ¿Por dónde sale, pastora? Por donde hayan espacios abiertos. ¿Y cuáles son los espacios abiertos del cuerpo humano? La boca, una gran manzana, oídos, nariz, ojos. Entonces, cuando ya ese árbol les ha inundado su cuerpo, su tierra, su jardín, entonces lógicamente usted todo lo va a ver con los ojos de la carne. No, con los ojos de la fe. Y es cuando empieza a ver lo que no se ve. Usted empieza a hablar dulzura, porque el árbol ya le trate de imaginarse, como aquel cochinito que ponen, ¿verdad? Solo que nosotros no somos cochinitos, somos árboles de justicia, una gran manzana de dulzura en la boca. Cuando usted habla, el mal carácter, la amargura, el odio, el rencor, todo desaparece, porque de su boca solo pueden fluir cosas dulces. Cuando viene el veneno del chisme, de la murmuración, de la crítica, aquí hay una gran manzana dulce que no permite que eso penetre. De eso se trata el jueves. Que usted vaya con el Señor y diga, Señor, entonces necesito meterle más palabra a mi corazón, robustecer. Por eso pregunta Pablo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? ¿Hay fatalismo? ¿Hay salmos?
Hay palabra, hay sanidad. ¿Qué hay cuando os reunís? Por eso usted empieza a ser selectivo con quien platica. Aún con su propio esposo usted quizás no pueda platicar de las cosas del reino. ¿Me explico? Aún su hijo es posible que no entienda lo que usted está hablando, porque todo su ser está inundado con ese árbol de justicia que está sacando los frutos. Esto es precioso. Esto no es para quedarse. Espero que se quede así, pero por el impacto que esto está haciendo. Por eso no se necesita una congregación de miles para sentirme agradecido y agradado con Dios, porque es su presencia la que yo anhelo. Es su palabra que me abra esos niveles de revelación, especialmente a mí. Y entonces, cuando yo camino, yo empiezo a confesar: yo soy un árbol de justicia, yo soy bendición, yo estoy aquí para ser bendición. Todo lo que toco queda bendito porque yo soy bendición. Me imagino que por mis dedos, hermano, brota leche y miel, y todo lo que toco queda embarrado con leche y miel. Entonces eso se consigue solamente sentándose a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo no quiero cosas del mundo, ya las tengo pues. O sea, Pastor Berchier, usted ya tiene todo lo que necesito, ya lo tengo: zapatos, ropa, salud, ¿qué más? Entonces mi prioridad es incursionar en esas cosas que están bajo la tinta, porque Jesús era capaz de que, aunque tenía hambre, darle prioridad a una mujer para saciar su sed de amor, porque el hambre para él era secundaria. Entonces, con mi esposa, que hemos compartido estas cosas, entiende ahora por qué para mí prioridad es ir a predicar la palabra, no importa dónde. Lo que quiero decirles es que no importa el lugar a donde Dios me mande, porque hay un motor interno que yo quiero compartir esto con todos los que me lo permitan. Eso era lo que este joven necesitaba. Andaba buscando ese pedacito. Y entonces llega con Jesús en Mateo 19:16, y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Mire, ¿qué bien haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero lo está hablando a alguien que ha cumplido la palabra, que ha cumplido la ley, que ha cumplido mandamientos. Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, la versión esta dice así, pero la verdadera traducción es: si deseas entrar al reino de Dios. Entonces muchos están viviendo, pero no en el reino de Dios. Porque todo reino tiene un rey. ¿Me explico? Todo reino tiene un rey. ¿Quién es el rey de su reino? Si es que vive en un reino. Si quieres entrar en la vida, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Esta es las Américas, esta es la que sé. Ok, sigamos. Si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. Pero el mensaje se me incrustó en esta pregunta: ¿qué me falta todavía? Hay algo que no he hecho, Señor. Hay algo que no encuentro. Ya todo eso lo cumplí.
Ya todo eso lo he cumplido, me lo sé de memoria, desde que hice mi bar mitzvah, desde que acepté a Cristo, desde que me bauticé, ya recorrí todos los ministerios de la iglesia, ya colaboré con todo, ya diezmo, ya todo, Señor, pero hay algo que me falta. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ahora, la palabra perfecto está mal puesta, que si quieres ser realmente santo. Porque la Biblia dice, sean santos porque mi Padre es santo. Sed santos porque yo soy santo. Y en otras versiones dice, sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero es una perfección limitada. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees. Aquí está el dinero en acción. Y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Y ven, sígueme. Pero fíjese que dentro de los mandamientos que el Señor le señaló, le puso uno que habla del prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora le dice que venda todo y se lo dé a su prójimo. Quiere decir que este muchacho está confundido. ¿Qué sería para él amar al prójimo entonces? Pues yo, pastor, yo no le hago daño a nadie. No he matado a nadie. Cuando yo veo a un necesitado le doy un centavito. Eso no es amor al prójimo, mi querido. Eso es limosna. Amar al prójimo es amar al imperfecto. Es aceptar la imperfección de los demás, como yo mismo soy imperfecto. Y entonces Jesús le dice, si realmente quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ahora, lógicamente, Jesús está enseñando lo mismo que ya enseñó. Todo aquel que deje casa, padre, hermanos, todo recibirá 100 veces más en esta tierra, con persecuciones. No se pongan contentos, con persecuciones. Y en el cielo la vida eterna. Entonces este joven nos enseña algo. La mayoría de nosotros no logramos entender cómo es que este joven va con Jesús a preguntarle qué le falta para entrar al reino de Dios, si se supone que ya cumplió todo lo que tenía que cumplir según su teología. Pero su corazón no se rige por la teología. El corazón humano no se llena de teología. El corazón humano fue hecho para llenarse de Dios. Porque lógicamente cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito, habitar en él. Por eso es que al final de los tiempos, cuando Salomón construye, cuando Nehemías reconstruye, cuando Herodes construye, todo eso quedó vacío. ¿Me explico? Por eso los 2 templos de Jerusalén fueron destruidos. Ya no habitaré en esto, dijo el Señor. Habitaré en corazones humanos. Ahí estaba anunciando para qué fue hecho el hombre. Para que la divinidad habitara. Ahí. Trate de ver que usted nació, fue hecho en el vientre de su madre, fue entretejido con un propósito. Que llegado el momento, usted se convirtiera en habitación de la Shekinah. Y aunque por un tiempo anduvimos perdidos en delitos y pecados, llegado el kairos de Dios, nos fueron a buscar. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó. ¿Por qué? Trate de imaginar el Señor preguntando, ¿dónde está mi habitación que preparé hace 34 años? ¿Dónde está mi habitación? Pues Señor, está con los cerdos, vayan a traerlo. Despiértenlo y me lo traen. Quiero habitar ahí. Lógicamente hay que pasar por el proceso de la sangre de Cristo que limpia, no que quita, que limpia. O corrijo al revés, ¿verdad? Que quita el pecado, no que lo limpia, que lo quita. Pasamos el proceso, ahora ya estamos limpios, ahora ya estamos listos para que el Señor cumpla su propósito final, habitar en ese corazón.
Ahora, viene la religión en donde hemos estado mucho tiempo. Pero como Dios no vive en religión, ¿me explico? Él vive en la pureza, en la santidad. Entonces tenemos a un muchacho cumpliendo religión, pero la religión es superficial, porque el sábado él cumplía todo esto, pero de lunes a viernes era un vulgar callejero. Y Dios necesita gente, no de lunes a viernes, necesita gente 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces resulta que aquí frente a mis ojos tengo gente que diezma, que ofrenda, que aplaude, canta coritos, pero no es habitación de Dios. Y entonces lógicamente no entiende a los otros. Yo no entiendo qué tanto cantan. Yo no entiendo qué tanto vienen aquí. Si con una vez que uno venga es suficiente, claro, porque la religión exigía que todos los sábados, a partir del viernes a las 5 de la tarde que se ocultaba el sol, tocaban el shofar, porque el sacerdote que está en la colina de Jerusalén, cuando el sol ya caía en las colinas, en el desierto y se escondía atrás del Mar Rojo, tocaba el shofar y todo mundo adoptaba una actitud religiosa. El que iba corriendo para la casa porque iba a empezar el Shabbat, pero sonaba el shofar, empezaba a caminar despacito. Despacito. La mujer que estaba cocinando rapidito ahí y toda la cuestión iba con el fósforo, ¿verdad? Y como la prohibición es no encenderás fuego en el Shabbat, él apagaba el fósforo, ya no se pudo calentar la tortilla. ¿Por qué no? Entró el Shabbat, ¿no oíste el shofar? Y el otro iba, hermano, posiblemente, mire, en Israel hay ascensores que solamente pasan el dedo y él solito enciende y ya está programado para parar en todos los pisos. Porque según los judíos, apachar el botón, ¡chas!, hace una chispa eléctrica y arranca el motor y el ascensor sube y baja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha subido usted un ascensor? Entonces ellos, para evitar violar ese principio de encender fuego, solo entran al ascensor. Y el ascensor tiene un sensor que con cierto peso enciende solo y va parando. Es como en el mundo occidental. Usted sabe que el mundo occidental tiene sus tabús. Y yo me he hospedado en hoteles en donde no hay piso 13. Porque el 13 es mala suerte. Y cuando veo el ascensor, hermano, 10, 11, 14 y el 13. Es que estos cuates creen en brujería, lógico. Porque llegan huéspedes que para ellos el 13 es de mala suerte. Entonces, para que ese huésped no se les vaya, no le ponen 13 al... Mire, entonces los judíos hacen eso. Entonces este muchacho de quien estamos hablando hacía eso. ¿Ya? El viernes a las 5, 4 de la tarde, que el sol ya se oscurecía y sonaba el shofar, cumplía todo esto. ¿Y a dónde se iba? A la sinagoga, a cumplir el rito de la sinagoga. Se ponía su talit, no se quitaba la kipá, se ponía su talit y hacía sus rezos, los rezos de ese día, del Shabbat. Y empezaban. Y mecerás como ofrenda mecida toda oración a Jehová tu Dios. Ahí está meciéndose. Tal vez alguien ahí que tenía dolor de cintura, estás rompiendo la orden, tienes que mecerte. Cuando vaya a Miami, cuando vaya a Atlanta, a esos aeropuertos, porque van a ir. Eso, cuando vayan, vuela lente en las aerolíneas americanas. American, Continental, los judíos que usan esas líneas que son americanas, a determinada hora se pegan a la ventana buscando el oriente donde está Jerusalén y empiezan.
se sacan su talita y tienen las pitas, se amarran a sus cuentos de cuero, atarás esta palabra en tus manos, en tus brazos, se las ponen aquí, se sacan todas sus cajitas y empiezan. Ahí terminan su libro de oraciones, lo vuelven a guardar, se quitan todo y aquí no ha pasado nada, seguir fumando. Pero ya cumplieron. ¿Me explico? Eso hacía este muchacho. Pero ahora resulta que aparece Jesús. Ese es el problema. Cuando en una iglesia aparece Jesús, empieza a manifestarse lo vacío. Y entonces empiezan las expresiones, como por ejemplo, eso nunca me lo habían enseñado. Es que eso no lo sabía. Es que qué bárbaro, cuánto tiempo desperdiciado. Pues sí, porque usted vivía en esto. Entonces cuando Jesús aparece, ya voy terminando hoy. No miren el reloj. Cuando Jesús aparece, ¿qué sucedió? Que el reino del cielo, ¿qué dijo Jesús? Se acercó. ¿Se da cuenta? Entonces ese reino empezó a chocar con el reino de la religión. Y la gente empezó a sentirse, como dicen ustedes, contraminado, ¿verdad? Que no sé de dónde sacaron esa expresión porque no es académica, pero contraminado, tuve que aprender qué es esto, ¿verdad? Y entonces el reino de los cielos empezó a contaminar la religión. ¿Ah? ¿Y de dónde saca eso? Y cada vez que Jesús hablaba, hermano, el reino se expandía más. Algunos se escondían como Nicodemo, otros iban de noche, los fariseos llegaban así, como resistiendo, y el reino venía hipócrita, maldito. Mire. Entonces este joven, eso fue lo que pasó. Empezó a sentir esa opresión, porque el reino del cielo había venido a pelear la batalla de los siglos. ¿Contra quién vino a pelear el reino de Dios? Contra el reino de Satanás. Y tuvo que empezar, hermano, a contaminarlo. Por eso usted entiende entonces por qué cuando Jesús pone el pie en Gadara, el reino de Dios fue a buscar donde estaba alguien bajo el reino de Satanás y aparece el peludo este. ¿Qué tienes conmigo?, le dijo. Yo nada, le dijo Jesús. Tú tienes problemas conmigo. Usted entra a un avión y todos empiezan a voltear a ver qué es eso que se siente en el ambiente. Es el reino de Dios. Por eso es que el reino de Dios no es un territorio, es una atmósfera. Por eso algunos, bendigo a Dios, cuando vienen por primera vez dicen, es que aquí hay algo diferente, pastor. Aquí hay algo. Claro, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y eso fue lo que pasó con este muchacho. Y entonces tomó valor y fue, ¿y qué me falta, Señor? Entonces, estudiando un poco más profundo su vida y su religión, nos damos cuenta de algunas cosas que solo Jesús podía ver. Había cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios. Había asistido a todos los cultos de su sinagoga. Nunca había deshonrado a sus padres. Y había sido un joven muy temeroso de Dios. Muy temeroso de Dios. Pero no conocía al Señor. El señorío de Cristo. Se lo voy a explicar rapidito. Reloj, detente un momentito en el nombre de Jesús. Fíjese pues. La palabra Jehová es Señor. Y luego sigue diciendo Génesis, Jehová Dios. Dios el Señor. ¿Me sigue? Mejor vamos a Génesis. Voy a tomar prestado un mensaje que voy a predicar después. Y después regresamos con este muchacho. Mire pues.
Génesis capítulo 3. Solo vamos a leer encabezados. Capítulo 2, verso 5. Tal vez me lo ponen, hermano. ¿Ya lo tenemos? ¿Cabina? Ok. Verso 5. Y toda planta del campo, mejor lo voy a leer aquí. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque quiero que repita eso en cada verso que le vaya dando. Porque Jehová Dios, el Señor Dios. ¿Sí? Ok, verso 7. Entonces, el Señor Dios. Sigamos. Verso 8. Y Jehová Dios, el Señor Dios. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios. Verso 16. Y mandó Jehová Dios. 18. Y dijo 19. Jehová Dios formó. 21. Entonces 22. Y de la costilla que muy bien. Hasta ahí estamos, que el Señor Dios hizo, creó y todo. Ahora viene el religioso de Satanás. Y veamos qué dijo en el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. 3:1, muchachos, ahí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que había hecho. La cual, la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? Ahí está. ¿Qué está faltando aquí? Está faltando Señor. Y lo mutiló y se quedó con Dios. A partir de ahí usted puede leer. Se le quitó el señorío a Dios y lo agarró Satanás. Y empezó la religión. Crean en Dios, pero el Señor soy yo. ¿Te das cuenta? Tú crees en Dios, obedeces a Dios, le cumples a Dios, le diezmas a Dios, le cantas a Dios, pero no tienes el señorío de ese Dios. Eso pasaba con el patojo. Él estaba tratando de agradar, pero no al Señor. ¿Cuántos de nosotros estaremos engañados, Rogelio? Y me incluyo. Por eso yo he tenido que entrar a un nivel de estudio, y de convicción, y de confrontación. Necesito tu señorío, Señor. Necesito que seas Señor, no solo Dios. Con que Dios os ha dicho. Veamos el verso 5 del capítulo 3, Cinia. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis. No dijo como Jehová Dios. El diablo no puede decir Jehová Dios, él solo dice Dios. Por eso va Jesús. Él sabía que Jesús tenía la respuesta que él necesitaba a todas sus preguntas. Y Jesús le da en el clavo. Joven, estoy parafraseando, has estado metido en religión toda tu vida. En lugar de joven, ponga el nombre que usted quiera. Has asistido a todos los cultos dominicales de la iglesia, pero tu vida no tiene sentido si no haces lo que la palabra dice que debes hacer. No se trata solo de cantar coros, no se trata solo de asistir a los cultos semanales, no se trata solo de ser amigo de los evangélicos. Lo que te falta,
No lo hace cualquier persona, solo los valientes, los que deciden realmente cumplir, no la ley, el espíritu de la ley. Eso hasta los abogados lo saben, ¿verdad? El espíritu de la ley. Vende lo que tienes y compártelo con los que no tienen. Se trata de dar, de entregar lo que no te hace falta, de identificarte con tu prójimo, de identificarte con los que necesitan más que tú. Eso es amar al prójimo. Este joven se va triste, no entiende que el reino de Dios no consiste en llenarse de cosas materiales. Ya lo dijo Pablo, porque el reino de Dios, que dijo, no consiste en comida ni bebida. Eso no es el reino, hermano. Una refri llena no significa que el reino de Dios esté en su casa. Es dinero. El reino de Dios consiste, Pati, en que tú estés tan llena de Dios que ninguna enfermedad penetre tu cuerpo. Ningún rencor, odio, angustia. ¿Por qué te hundiste, Pedro? ¿Qué pasó con el reino? Si el reino te debiera hacer andar en el mar. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Se da cuenta? Este joven había cumplido toda la ley de Dios, pero nunca había impactado la fe, ni la vida, ni el corazón de nadie. Era tan judío que no se contaminaba con nadie y dejó de compartir, incluso su propia vida. Joven, no has cumplido lo verdaderamente importante en la vida, que es impactar otras vidas. Has estado vivo pero muerto, porque aunque sabes toda la Biblia, no conoces al autor de la Biblia. Eso dice Apocalipsis. ¿Tú dices que estás vivo? Yo te digo que estás muerto. Pero estás vivo. Sí, pero para mí estás muerto. Porque solo los muertos ya no hacen nada por nadie. Conoces todos los versos que te convienen, pero no conoces los versos que te cambian. No has transformado la vida de nadie, como Enoc. Conoces todos los versos que te convienen, pero no los que te cambian. No has transformado la vida de nadie. Has pasado por esta vida anónimamente, sin afectar positivamente a nadie. Eso te falta, muchacho, le dijo Jesús. Satanás te ha quitado el gozo de tu vida espiritual. Te ha dicho que lo importante es cuidar tu casa, cuidar tu familia, cuidar tus finanzas, cuidar a tus hijos, pero te has olvidado de los hijos de otros, has olvidado la casa de tu vecino, has ignorado las necesidades de otras personas. Por eso, aunque no sales de la iglesia y cumples todos sus estatutos, no has cumplido la verdadera ley de Dios, que es la ley del amor. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta, Jesús?, le preguntó el joven. Y el Señor le dice: deja la casa de tu padre y sígueme. Te ofrezco una vida llena de aventuras, llena de experiencias que enriquecen. Te ofrezco una vida emocionante en la que no sabes qué pasará mañana, pero si me sigues verás que es emocionante vivir por fe para conocer otro estilo de existencia. Sígueme y verás que eres capaz de ir a lugares que nunca te habías imaginado, que eres capaz de hacer milagros que nunca habías pensado. Sígueme y harás grandezas y escalarás alturas en las que nunca, a pesar de conocer la ley de Dios, nunca has estado. Por eso Jesús le dijo: sígueme. No sigas tus ideas, no sigas tus conceptos. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Qué bonito me salió, ¿verdad? Quiero impactar su vida, iglesia. Ustedes que son los valientes de los jueves, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Que ya deje las cosas del mundo. Háblele a la enfermedad y dígale: ¿tú qué estás haciendo aquí? Sal de aquí en el nombre de Jesús. Si soy el templo de Dios. Y en el templo de Dios, hermano, el shalom de Dios, que decir que hasta las cucarachas estén en paz contigo. Eso significa shalom, que todo esté en paz contigo. Que lleguen a su casa y en la puerta, hermano, haya algo. El reino de Dios está en su casa, que la cucaracha es rebotada, es contaminada, y al día siguiente aparece ahí patas arriba. Usted solo llega y ¡plac! No, ay, cucaracha, no, un taconazo, ¡plac! Como truenan, ¿verdad? A cohete quemado. Pero las cucarachas no tienen lugar en su casa si está el reino de Dios.
¿Aprendieron algo? En tu trabajo, en tu escritorio, ahí está el reino de Dios. En tu oficina está el reino de Dios. En el carro está el reino de Dios. Haciendo deporte, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios es una atmósfera, repito. Antes era el Edén, pero ahora es esa atmósfera. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es traerlo y meterlo al reino de Dios. El problema es que muchos hacen esto: un pie en el reino y otro en el mundo. Entonces está esa lucha que el reino de Dios está rechazando. ¿Por qué mataron a Jesús al final de la historia? Para quitarse de encima el reino de Dios. Solo que no sabían que Jesús ya se lo había dejado a 12 y que por allá andaban haciendo trizas. Entonces, cuando los agarran, hermano, predicando el reino de Dios, les daban duro en la espalda, los apaleaban y les decían: no vuelvan a hablar en ese nombre, no estén hablando de ese nombre. Salían y lo primero que hacían, que era hablar de ese bendito nombre, hasta que se dieron por vencidos. Gamaliel les dijo: no se metan con esa gente. Si son de Dios, no van a poder calmarlos, no se metan. ¿Ve? Tenía que ser un judío sabio quien les dijera: no se metan. Como oí predicar a un pastor: somos un problema para el mundo, hermano. El dueño de la casa donde usted vive, mire, le cae mal, pero como usted le paga siempre antes de tiempo, le quiere pedir la casa, pero él necesita su dinero. Es que si no me hicieran falta esos $90, $90, señor, es un ojo de la cara. El otro dice: yo quiero que usted vaya a su casa y le diga: Señor, tienes razón, pastor, tienes razón. Me he movido en mi reino, en lo que la gente dice, en lo que Satanás dijo. Ya entendí lo de Génesis, Señor. Satanás me engañó de querer adorar a Dios, pero voy a cambiar, voy a adorar a Jehová Dios, el Señor Dios. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Oro para que este precioso